La vida no te pasa a ti, la vida pasa para ti. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo efectivamente el universo, Dios, la inteligencia divina, como tú lo quieras llamar, está trabajando constantemente para que tú puedas lograr y llegar a eso que tanto quieres, a eso que tanto anhelas. Entonces nosotros entendemos que la vida está conspirando constantemente hacia lo que nosotros queremos en nuestra vida. Porque efectivamente nosotros desde que éramos niños hemos desarrollado traumas, por decirlo de esta manera, que son impactos, que son creencias negativas, formas de percibir la vida negativas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que a raíz de esos traumas nosotros tenemos deseos. Porque imagínate una persona que busca validación, simplemente quiere ser amada. Una persona que busca llamar la atención, tal vez fue un niño que efectivamente fue menospreciado, o tal vez fue, ¿cómo se dice? Tal vez bajoneado, ¿no? Tal vez disminuido, le hicieron sentir inferior. Y entonces él quiere ser visto, él quiere ser escuchado. Y es a raíz de eso, de ese deseo de que nosotros empezamos a buscar lo que nuestra alma quiere, lo que nuestra vida quiere, porque tú eras así ya. Tú en realidad no vas a buscar, tú en realidad no te conviertes. Al contrario, te desconviertes porque tú vienes a este mundo a desaprender, no vienes a aprender más cosas. Vienes a desaprender todas las identidades, todos los paradigmas, las creencias, las formas de pensar que nos han inculcado desde que nosotros éramos niños. Entonces, a raíz de ese anhelo del alma, a raíz de eso, nosotros estamos encaminados a querer satisfacer esa necesidad de ese trauma que fue establecido en nuestra infancia, de ese impacto emocional positivo. Tal vez te hicieron creer que tú eras insuficiente y lo contrario a la insuficiencia es el amor propio. Entonces tu alma va a buscar a través de todos los medios llevarte a hacer sentir eso, haciendo lo que amas, no sé, para que tú te sientas amado, para que sientas que la gente te ama. Y todo esto es un proceso que a lo largo del tiempo pues está conspirando en tu favor todo el tiempo, hasta lo negativo. Es por eso que muchas veces nosotros no entendemos ni vamos a entender hasta que lleguemos al final el plan completo de nuestro Padre. Pero simplemente nosotros entendemos la perspectiva del siguiente paso. Y es ahí cuando nosotros debemos empezar a aprender, a discernir entre lo que es las decisiones del Padre y las decisiones tuyas. Las decisiones del Padre siempre van a tener como pensamiento promotor, como el pensamiento promotor es la acción promotora que te hace hacer. Va a tener un pensamiento positivo, una acción positiva. Mientras que una decisión que te beneficia a ti, una decisión que viene del ego, una decisión que viene del diablo, pues va a ser una decisión que como acción promotora va a ser tal vez un derivado del miedo, un derivado de toda la negatividad. Como por ejemplo ocultar, ¿no? Si tú estás tratando de ocultar, pues ese es un accionar que está viniendo de un derivado del diablo. Pero es como por ejemplo, ¿no? Tú necesitas donar tal vez, pero tú no tienes mucho dinero, pero tu conciencia te dice dona, entonces tú tienes que donar, porque es un derivado del amor, por más que luego te sientas tal vez en dificultad porque no te alcanza el dinero. Pero al final te sientes bien por esa acción promotora y esa es la manera de poder discernir entre lo que efectivamente nos, en este caso, nos guía a seguir el camino de Dios. Porque el camino de Dios se sigue a partir de lo que nosotros sentimos. Porque ¿cómo tú puedes seguir el camino de Dios? Lo puedes seguir a partir de sentir cómo te sientes haciendo eso. Si tú te sientes mal haciendo algo, pues no es para ti. Estás poniendo tu plan por encima del de Dios. Estás poniendo tu voluntad por encima de la de Dios. Entonces deja de escogerte, deja de pensar en ti, porque recuerda que Dios tiene ese deseo para ti específicamente para que tú encajes exactamente en eso y para que lo disfrutes y ni siquiera sientas que es trabajo. Al contrario, vas a sentir que es disfrute. ¿Por qué? Porque va a ser el anhelo de tu alma. Pero no, como tú quieres perseguir un resultado, como tú quieres hacer tu voluntad, como tú tienes la razón,
entre comillas. Quieres hacer tu plan, ¿por qué? Porque te beneficia, porque te da bastante dinero, porque eso lo hizo el vecino y tal vez a mí también me funciona. Entonces es justamente ese el problema, que nosotros perseguimos un resultado, pero Dios persigue convertirnos en la persona que va a adquirir el resultado, porque el resultado nosotros muy bien sabemos que es por añadidura. Jesús nos decía, o en la Biblia decía, en específico, no sé si lo decía Jesús: buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que primero busquemos nuestro reino, identifiquemos qué es lo que nosotros anhelamos, qué es lo que nosotros creemos que nos va a hacer sentir bien. Escoger un deseo no desde lo que te beneficia, sino desde lo que amas hacer. Porque si tú amas efectivamente hacer algo y te da poco dinero, escógelo. Porque al fin y al cabo, tú cuando lo consigas, querrás seguir consiguiendo más de eso. Porque amas lo que haces. Porque no lo haces por el resultado. Lo haces porque eso te vive. Eso es lo que hace tu ser. Entonces, si tú escoges desde un punto de, no, yo lo hago por el dinero, al final estás haciendo algo que no te gusta, lo haces por obligación, lo haces desde la escasez, lo haces desde perseguir el resultado. Entonces, cada vez que hagas eso te vas a sentir de esa manera. Porque no, tu sentir, no estás haciendo caso a tu brújula interna, a ese sentir que todos tenemos. Estás poniendo tu voluntad por encima de la de Dios. Entonces tienes que empezar a hacer lo que te hace sentir bien. Y para ello lo que tienes que empezar a hacer es dejar de elegir desde lo que te beneficia y empezar a elegir siempre la opción más elevada. Empezar a elegir siempre lo que sabes que es correcto, aunque no te guste. Buscar siempre lo que nos hace mejores, no lo que nos pone cómodos. Entonces, esto quiere decir que debemos de buscar siempre la opción más elevada, la opción donde haya más problemas, donde no nos sintamos tan cómodos, pero nos vamos a sentir bien de que lo hemos hecho. Y que si tú tomas la decisión más cómoda, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque al final, si tú persigues un resultado, lo consigues, ¿y qué es lo que pasa? Al conseguirlo te estancas, porque no te gusta lo que haces. Y ya lo conseguiste y pues ahí muere todo. Es por eso que vemos personas en el mismo cantar durante años y años y años y años y ni siquiera mejoran económicamente y ni siquiera van a más allá. ¿Por qué? Porque hacen algo que no les gusta. Y es efectivamente, todo empieza así y el mundo es perfecto. Y es justamente esto de lo que estamos hablando el día de hoy. De que todo lo que tú sucedas, todo lo que te pasa por la mente es tan perfecto y es tan alineado. Es como que Dios te conoce tan perfectamente que te dice, toma estas dos opciones. Y Él sabe que tú vas a escoger esto. Y hasta se ingenia por decirlo de esta manera, una artimaña para que te haga jugar entre estos dos y tú escojas esto. Es como decirle a un niño, no, toma estos dos. Ah, no, yo quiero esto. Y el niño dice, como tú sabías que si tú decías que querías esto, el niño iba a también querer esto, entonces, no, yo también quiero eso. Y entonces, esa es la manera en cómo Dios nos trata. Nos conoce tan perfectamente que siempre va a idearse. Por ejemplo, si a ti te gusta ir en contra, Él sabe que la decisión correcta para ti va a ser esto. Y siempre te gusta dar la contra, entonces vas a tomar esto. Entonces te va a poner siempre en tu camino las decisiones correctas, aunque parezcan incorrectas. Es por eso que no existen errores. Es imposible creer en la suerte. Es imposible creer en que este mundo está dirigido por el azar. Es imposible, no existe la suerte. Solo existen personas que accionan y que se lo merecen. ¿Cómo un Dios perfecto va a crear un sistema imperfecto? Es ilógico. Esto es perfecto. El mundo es perfección. Los tiempos de Dios son perfección. Y para contarte más allá de que efectivamente Dios nos hace avanzar a todos, a una determinado grupo de personas, ¿no? Digamos que todos están en el mismo estado de conciencia, tienen las mismas formas de pensar, y a ellos nos hace avanzar igual. Y si tú no quieres, te arrastra, te hace sufrir y lloras, y al final te hace que tú sigas eso. Porque Dios es perfecto y va a encontrar la manera de que tú puedas seguir tu camino. Por eso Dios no te espera, Dios te obliga a que tú vayas. Dios te obliga para que tú entiendas. Es por eso que a veces tenemos tan feas experiencias, porque es Dios indicándonos que ya no pertenecemos a ese lugar.
pero somos nosotros los que nos aferramos, tal vez por nuestros miedos e inseguridades, en fin. Entonces tienes que comprender que todo en esta vida es perfecto. Las decisiones que has tomado hasta el día de hoy te han llevado a ser la persona que eres hoy. Y entonces, ¿por qué lamentarte por lo que está sucediendo ahora si tú no tienes perspectiva de todo el plan? Pero Dios sí. Entonces afronta con fe, porque cuando tú entiendas el plan divino, cuando tú entiendas el verdadero anhelo de tu alma, cuando tú entiendas para dónde siempre te ha estado dirigiendo tu alma, comprenderás y verás atrás y dirás, gracias por todo lo que ha pasado, porque si no pasaba esto que para mí era la peor maldición de todas, pues no estaría aquí parado. Entonces lo que tienes que buscar siempre es abrazar la incomodidad, abrazar la adversidad. Porque hasta Napoleón Hill nos decía en su libro Piense y hágase rico. ¿Qué nos decía? Nos decía que una semilla de dificultad es equivalente a una semilla del éxito. Y es lo mismo con todo, porque no simplemente todos los días puede ser de día, aunque en algunos países, ¿no? Pero estamos hablando de la dualidad. Estamos hablando de que si existe el bien, existe el mal, de que existe el día, existe la noche, y que los dos se complementan, de que si existe la vida, existe la muerte, de que existe el mal y existe el mal y existe el bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo tiene su tiempo, y de que para nosotros es inevitable querer controlar los tiempos de Dios. Es inevitable querer controlar el tiempo, porque el tiempo siempre va a ir en picadas y bajadas, subidas y picadas. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que tú te mantienes en la perspectiva de lo que pasa y tú dependes o tienes un carácter de acuerdo a lo que pasa en tu exterior, pues te vuelves víctima de la realidad y la vida te vuelve su perra, porque efectivamente eso es lo que hace con las personas que no saben tener un carácter fuerte. Porque un carácter fuerte es no perder el papel, no es perder, es no perder el control emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú tengas un acontecimiento, no te hagas víctima, no reacciones. Y entiendas que todo es perfecto y que algo está pasando por algo mayor, por una causa mayor. Todo está pasando por algo. Entonces, es efectivamente esa la fe que nosotros debemos inculcarnos en nosotros mismos. Y para ello, más sencillamente cuando tú tienes un objetivo, cuando tú quieres ser una determinada persona. Porque ya creo que hasta el punto de donde nos encontramos hoy en día, creo que ya sabes que no tienes que perseguir un resultado. Tienes que perseguir la sabiduría que te hace conseguir ese resultado. No tienes que perseguir lo material, tienes que perseguir en convertirte en la persona que va a conseguir eso material. Entonces, cuando tú tienes un objetivo de qué es lo que quieres y quién es el que lo va a conseguir, pues sabes cómo es esa persona, sabes cómo actúa. Y es en referencia a eso cuando tú llega la adversidad y tú te pones a reaccionar como esa persona, entendiendo que Dios está viniendo a bendecirte. ¿Por qué? Porque una dificultad no viene a hacerte caer, viene a promoverte, viene a hacerte mejor. Y es efectivamente eso lo que nosotros no entendemos, por un tema de perspectiva. Porque tenemos la perspectiva de que todo lo negativo es negativo. Y lógicamente, que si nosotros reaccionamos de manera reactiva, negativamente, estamos creando más de eso. Porque tú al reaccionar estás emocionalizando eso. La emoción es emitida al universo y el universo te devuelve más situaciones para que sientas la misma emoción emitida. Es lo mismo con lo que explicábamos hace un momento sobre el trabajo. Si tú accionas algo que te hace sentir mal, estás emitiendo una vibración al universo, por ende esa vibración va a devolverse en situaciones que te hagan sentir más de esa misma vibración, de esa misma emoción que tú emanaste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, pues, tienes que tener la capacidad de sentirte bien haciendo lo que amas. Es por eso que tenemos que hacer lo que amamos. Porque si no, toda la vida vamos a crear las mismas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo empiezo a criticar, estoy emitiendo energía de crítica, por ende la vida me dará más situaciones que se alineen a eso que estoy emitiendo. Si yo me quejo, creo más queja, porque estoy emitiendo una vibración de queja, por ende la vida me alineará con más situaciones para yo quejarme más.
Y eso se rompe, como les comento, cambiando la forma en cómo percibes la vida. Y cuando cambias tu forma de percibirte, te empiezas a percibir como esa persona que tiene lo que tú quieres. Entonces lo que pasa es que cambias tu reacción. Reaccionas de distinta manera, envías otra vibración y por ende la vida te devuelve situaciones para que tú reacciones, para que puedas sentir la misma emoción que has sentido, que has emitido. Entonces es de esa manera como nosotros estamos creando nuestra realidad. Deja de tener la perspectiva de que lo malo es malo. Porque si tú tienes esa perspectiva y te haces víctima y te quejas, estás vibrando en eso. Entonces, si tú reaccionas con tu reacción reactiva, estás emitiendo esa vibración que siempre has emitido. Por ende, estás creando más de tu anterior vida. Más situaciones que te van a hacer sentir más de la misma emoción que tú has emitido. Y si sigues reaccionando, pues seguirás creando. Pero si tú tienes la capacidad de poner por decirlo de esta manera, un punto final y empezar a reaccionar de distinta manera, porque entiendes que lo que emites es lo que recibes. Y si tú emites positividad en la negatividad, estás rompiendo un gran ciclo. Pues comprendes que tienes el poder dentro de ti. No es las situaciones que te atacan. No es lo que sucede externamente. Es el carácter y la perspectiva y la mentalidad con la que tú la ves. Nadie se salva de la polaridad, nadie se salva del día y de la noche, nadie se salva de los días buenos ni de los días malos. Pero hay personas que saben afrontar efectivamente los días malos. Porque una mentalidad ganadora, ¿qué es lo que hace? Una mentalidad ganadora se enfoca en encontrarle lo positivo a lo negativo y se empodera de eso. Mientras que una mentalidad de pobre, una mentalidad de víctima, lo que hace es enfocarse en quejarse del problema, hacerse víctima. No, es que me pasó así, por eso yo soy así. Mientras que el otro dice, a mí me pasó, por eso soy así. Hay una historia de un borracho, ¿no?, que tuvo 2 hijos. Uno se volvió igual que él, alcohólico. Mientras que el otro dijo, yo vi a mi papá tomar toda la vida, nunca voy a tomar. Y el otro dijo, yo vi a mi papá tomar toda la vida, me volví alcohólico. Por la mentalidad que uno tiene, por la perspectiva que uno tiene. Entonces, es por eso que la gente se diferencia entre éxito, fracaso, riqueza, pobreza, abundancia, escasez. Por la perspectiva con la que ven las cosas. Porque una perspectiva es una creencia. Y tus creencias forman tu realidad. Eso es un tema que efectivamente le hemos hablado miles de veces. Y sí, tu creencia crea la realidad. Porque las creencias se albergan en el inconsciente y el inconsciente lo que hace es alinear lo que creemos con nuestra realidad. Y para poder terminar, ¿cómo puedes tú efectivamente crear una nueva creencia? Emocionalizando un pensamiento repetitivamente. Ese pensamiento es tu nueva identidad, ese pensamiento es tu nueva percepción alcanzable para que al momento de emocionalizarlo, lo emocionalices con la fe, porque vas a sentirte en la capacidad de poder alcanzarlo, o si no, puedes emocionalizarlo con la gratitud de tu momento presente, con el por qué quieres lograr ese objetivo, y al final mantener esa frecuencia, porque el pensamiento más la emoción crea tu vibración y eso es lo que atraes. El pensamiento, dicho de otra manera, el pensamiento y la emoción manda una señal al inconsciente de que, ¿por qué lo sentimos pero no lo vemos? Es como que un llamado a que se vuelva una creencia. Entonces es un hincón al inconsciente, así pum, 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 y entonces tanto hincar pasa al inconsciente. Y una vez que pasa, el inconsciente empieza a hacer su trabajo de alinear lo que creemos con nuestra realidad. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, pues déjenmelo en los comentarios. Y comentarles que voy a crear una comunidad donde voy a estar
dando información de valor y para poder ayudarnos entre todos nosotros. Voy a dejar un link en la descripción. Los espero. Apúntense. Hasta luego. Cuídense.